Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Inmaculada, ruega por nosotros. Como dijimos, vamos a ver esta tarde los signos de gozo, por la otra parte, otra cara del misterio pascual. Con la amplia posibilidad de manifestaciones de Dios que se da tanto en la cruz como en la resurrección, que eran nuestras vidas, ¿no? Esta plenitud que el Señor nos deja. Y la composición del lugar, curiosamente, no es un lugar lleno de gente, no es la ciudad de Jerusalén, la gran actividad, sino el sepulcro vacío, el encierro de los discípulos, o Tiberíades. No significa que toda experiencia de consolación va a ser en estos ámbitos o en ámbitos similares, pero curioso es que el Señor, el Evangelio por lo menos, nos muestre esto. Si bien San Pablo nos dice en la 1 Corintios 15, que bueno, el Señor se manifestó a los apóstoles, los va mencionando, como a 500, y por último a mí, que soy una, es decir, que hay una manifestación, pero que aparentemente está personalizada, aparentemente no, está expresamente dicho que es personal. Y la comunidad, en todo caso, son los apóstoles, pero no hay algo masivo, no hay una experiencia, una especie de aparición a la multitud, digamos, ¿no? Porque tiene que ser una experiencia. No significa que Dios no se va a manifestar, con la aparición de la Virgen y otras manifestaciones de fe, que también tienen gozo, ¿no? Pero este encuentro personal con el resucitado, esta vivencia experiencial con el resucitado, es algo que se nos aparece con fuerza en el Evangelio. Son lugares, por otra parte, significativos. Tanto el sepulcro, sobre todo para las mujeres que se han ocupado, especialmente, el lugar donde los discípulos se reunían en los últimos momentos, o el hecho mismo de reunirse, ¿no? Tiberíades como ese lugar de encuentro con el Señor primero, significativo. Hay una apelación a la memoria de la consolación, de los momentos consolados, vividos. Va a estar presente la cena, en Tiberíades, y en momentos de Lucas, fuertemente. En Lucas, el Señor le explica a los discípulos las Escrituras, no era esto lo que tenía que suceder, diciendo, recuerden. Bueno, en los evangelios aparece, ¿no? Luego el Espíritu les va a hacer acordar de estas enseñanzas a los discípulos. La memoria es el lugar privilegiado de los afectos, psicológicamente hablando, ¿no?
Ya Freud hablaba de las huellas némicas, ¿no? Son las que nos marcan, no siempre para bien, ¿no? Son las malas marcas también. Pero es el reservorio, el lugar donde nosotros tenemos que volver para realimentarnos, levantarnos de la desolación o mantenernos en la desolación. Como decíamos el otro día con la regla de la desolación, la consolación es la base donde se reconstruye, se recompone o se sigue caminando en la misma senda, y esa consolación de base es la memoria. La busco en la memoria. San Ignacio dice, guardar esto en la memoria. La Eucaristía apela, es memoria, hagan esto en memoria mía. Como en toda la historia de salvación. Recuerden lo que hizo por ustedes, Dios de Jacob, de Isaac, de Abraham. Escuche Israel, ¿no? Y díselo esto a tus hijos y a tus nietos. El demonio siempre tiende a que parcialicemos, reduzcamos, ¿no? Reduccionismo, la parcialización. Es el ahora, no existió el ayer, no hay perspectiva de mañana, es el ahora. Ahora estoy mal, está todo mal. Ahora me hicieron esto, entonces todo se fue al corno. Como si no hubiera historia, como si Dios no hubiera pasado por mi vida, como si... Bueno, hay patologías donde esto está marcado especialmente, ¿no? Pero más allá de eso, la tentación tiende a eso. A encerrarnos en el cuartito, digamos. La petición, el gozo, sí, acá tomamos un poco la expresión propiamente de San Ignacio en los ejercicios, el gozo con Cristo gozoso. Y lo pedimos, bueno, porque el gozo vale por sí mismo, pero además para ser su testigo. Los apóstoles comienzan siendo testigos, y siempre seremos testigos, de lo que Dios ha hecho por nosotros, de su misericordia, del amor que Jesús nos brindó en la cruz, del reino que nos anunció, y ahora de la experiencia del gozo de la resurrección. Y esta petición de gozo con Cristo gozoso y ver a Dios en su resplandor, dice él, así como antes se oscurecía, tiende a reforzar, sin saberlo, digamos, sin tenerlo explícito, Ignacio, qué es la alegría, ¿no? La alegría del cristiano, la alegría que brota de la fe. Esta experiencia gozosa. Pero no porque se me apareció Jesús a mí, sino en toda la manifestación resucitada, como vamos a ver, donde de alguna manera está unido ese gozo, esa alegría, a reconocer, es el Señor, como dice Juan repetidamente en estos pasajes. Es Él. Él estuvo presente ahí. Momentos a lo mejor difíciles, dolorosos externamente, objetivamente. Sin embargo, sentimos paz, sentimos o al lado del dolor, sentimos tal cosa. Experiencias gozosas, inesperadas, como decíamos, consolación sin causa.
o en este caminar en la presencia del resucitado, acompañado, si se quiere, por resucitado. Por eso también la tentación va a apuntar siempre en ámbito su ángel lucis, ¿no? Sí, estoy bien, pero, ya el pero es como echarle el aceite arriba para que se ensucie todo, digamos, ¿no? Pero estoy bien. Sí, pero si no está todo completo, todo perfecto, entonces no sirve. Según mi medida, ¿no? Obviamente, porque yo soy el ombligo del mundo. Entonces, si la iglesia no es tal, si la congregación no es tal, si yo no soy tal, si mi comunidad no es tal, entonces hace de cuenta que no existe. Lo que decía Santa Teresa a sus monjas, ¿no? Cuídense del hiciéronme sin razón. Es decir, una manera de castellano elegante y antiguo de decir, no hay nada que me venga bien, ¿viste? Siempre tengo algo de que quejarme. Aunque haya motivos para quejarse, siempre hay, no rifar la consolación, digamos, no regalar o tirar a la basura la consolación, porque las cosas no se den o no sean como uno quiere, como uno... Nos pasa a veces cuando nosotros llamamos frente de conciencia, ¿no? Cuando el provincial o a quien sea, y bueno, tenía una lista de protestas y de defectos de todos mis hermanos, capaz que míos también, y de pronto decís, bueno, ¿y cómo va la vida? Bueno, en realidad va bien. Pasa que, bueno, uno busca la manchita por todos lados, y ahí uno cae en la cuenta de que en realidad está bien. ¿De qué nos vamos a quejar? Frente a la gente que vive tan mal, pero no porque son malos, sino porque no pueden manejar todas las variables. Nosotros tenemos muchas herramientas para manejar muchas cosas, ¿no? Entonces, podemos ver quizás la resistencia a creer de los discípulos en esta resistencia a ser consolados, ser queridos, ser amados. Acá no está la cita de los discípulos de Maús, pero ustedes la pueden agregar. Y esos signos de consolación o de resurrección que aparecen, acá ponemos Juan 20, 21, Evangelio de la Resurrección de Juan. La Magdalena fue por piedad al sepulcro. Interesante, porque Cristo se manifiesta a ella, en primer lugar, ella y sus acompañantes, ¿no? Son las mujeres que se mantuvieron al pie de la cruz, con María, y que fueron a cumplir lo debido. Ellas tenían que hacer el rito judío, ¿no? Piadoso de funerario, que estaba en contradicción porque Jesús, el asunto era que todos querían que Jesús muera como un maldito, un apóstata, entonces no puede tener los ritos. Y la providencia hizo que la cosa no fuera tan así, porque José de Arimatea, Nicodemo, movieron las piezas y no lo dejaron ahí expuesto, sino que lo llevaron ilegalmente, lo llevaron clandestinamente a una tumba, cuando estaba claro que según la ley lo condenan por eso. Así que Dios se las rebusca con todas las trampas que nosotros hacemos también. Entonces las mujeres se las rebuscaron a su vez para ir a la tumba y terminar sus ritos funerarios.
y se encontraron con el amor. Fueron por piedad, y la piedad las acercó al amor. Como insiste tanto el Papa, que no es novedad para nosotros, la ternura, ¿no? La ternura los acercó, no la eficacia, no la firmeza de malentendida, digamos, no la agresividad, que no siempre es mala, sino la ternura. Eso le hizo vivir la experiencia del resucitado. El cuerpo llagado de Jesús, que él expresamente le muestra a los discípulos, fuente de alegría. Jesús es el verbo hecho carne, en la carne Jesús muestra en el cuerpo. El cuerpo que es el origen de todas nuestras sensaciones, por lo tanto el origen remoto de las emociones. Del modo de poder acercarse a otros y de vivir nosotros. Lo que la vida que Dios ha creado nos ha dado para que vivamos. En la vida religiosa no renunciamos al placer. Seríamos, bueno, algunos lo hacen y así terminan, pero digo, no ese es el objetivo. Y como vemos también estos pasajes de la resurrección y otros, Jesús se juntaba con sus amigos, iba a comer a la casa de él, tiene hambre, vamos a ver eso, participa, así como pone su cuerpo para levantar al caído, acercarse al leproso. El cuerpo llagado es entonces el signo de la humanidad dignificada, ¿no? Trascendida. Cuidando al que tiene dolor, al que está enfermo, porque ahí está Cristo. Cuerpo llagado de Jesús que fue atendido por estas mujeres. Y el amor sobre aquel que sufre hace el sufrimiento más liviano, pero además infunde esperanza. Siempre me impresiona en la Casa de la Bondad, las dos casas que conozco, son las casas de cuidados paliativos que tenemos en Manos Abiertas. La gratitud de las personas que están ahí. Algunos son no creyentes, hubo un rabino también, o semi-rabino. El amor que se recibe en esos momentos tan cercanos a la profunda, la soledad más grande que tenemos, en la mayoría de estos casos desamparados, no tienen dónde ir a morir. La paz que eso les da, ¿no? Y poder ser queridos y atendidos como niños, digamos, cuando nacimos. Ustedes saben que los seres humanos nacemos, somos los seres más inútiles y más desvalidos de la naturaleza. La mayoría de los seres vivientes, vegetales y animales, salen al toque, ya empiezan solos, digamos. Algún par de tiempito chiquito de aprendizaje y ya está. A nosotros nos lleva mínimo 5 años para 12 empezar a funcionar más o menos en la sociedad. Pero además, motrizmente, neuronalmente, si no tenemos contacto, si no nos tocan, si no nos miran, si no nos hablan, si no nos acarician, si no sentimos el calor
desaparecemos. Desde la muerte física a la muerte psíquica, ¿no? O una vida física psíquica totalmente desvalida. Es decir que algo el cuerpo tiene para decirnos, por no decir casi todo. Algunos creen en Jesús al tocarlo, como Tomás, el apóstol. Otros no necesitan hacerlo, simplemente lo reconocen, como Juan, como María, la madre de Jesús, la Virgen, y María Magdalena, que dice: no me toques. Jesús no niega, y según cada uno va a proporcionar las posibilidades de una medida o de otra. A veces para creer tengo que tocar el cuerpo llagado. Y tengo que experimentar yo también. Entonces la resurrección nos posibilita no temerle al deterioro, a la llaga, ni a nuestra realidad corporal como un don de Dios maravilloso que nos permite estar en el mundo, vivir. Ligado a esto, el resucitado quiere comer. La insistencia en Lucas, más el pasaje de Juan en Tiberíades. Esa reunión comunitaria de compartir, pareciera que fuera una insistencia eucarística, obviamente, pero que no se da solamente en la misa. Jesús nos pide que celebren la Eucaristía. A ver, vamos a recordar lo que hicimos en la última cena. Dice: quiero comer. Tiene hambre. Es decir, que el resucitado está en la necesidad que nos convoca. La necesidad del otro, la propia también, que nos convoca, que nos hace humildes. Que nos permite llegar al otro. Que nos posibilita hacer otras cosas también a partir de ese reunirnos a cubrir una necesidad. Digo eso porque se me ocurre ahora el ejemplo de tantos comedores, hospederías, hogares que tenemos, gracias a Dios, la iglesia, pero gente de la calle, gente de un barrio, y empieza a moverse una serie de cosas, bueno, todo a raíz de una necesidad. Pero es que alguien vio mi necesidad. Ahí no está resucitado. Alguien se acerca a mí. Desinteresadamente, ¿no? Esa caridad que ve la necesidad del otro sin interés, que sin embargo da lo mejor, lo que puede, lo mejor. Y está en la oración y la reunión de sus hermanos, que se reconocen frágiles. Los apóstoles son reunidos, recordemos que estaban dispersos, ¿no? Jesús los reúne, la paz esté con ustedes, aparece entre medio de ellos, dice. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, así estoy. ¿Cómo aprovechamos esa presencia de Jesús entre nosotros?
Cuánta fuerza le damos a ese estar juntos, rezando o compartiendo. Con un detalle, estos discípulos ya no se ven como antes, porque ellos han estado dispersos, se escondieron, tuvieron miedo. Todos, desde Pedro para atrás, todos, ninguno estuvo en la pasión, ninguno supo qué hacer. Jesús los vuelve a reunir. Ya no los reúne como gente meritoria, gente capacitada. Los reúne como seres humanos, hermanos. Ustedes no son solamente hermanas porque visten el mismo hábito y tienen las mismas reglas. Ustedes son hermanas porque se reconocen pecadoras, perdonadas por Jesús. Invitadas a vivir este carisma. Eso es más fuerte que el velo. Y que hacemos lo que podemos, básicamente. Estamos por ahí. Pero podemos hacerlo desde esta consolación. Es Él que nos reunió acá. En mi experiencia, y de otros más, que siempre hemos visto que, no sé si pasa en todas las congregaciones, pero hablo de la mía, la orden, la Compañía de Jesús, sobre todo los jóvenes, ¿no? Formandos, que son puestos en la cota, son los que primero se caen. Y quedamos, como decía un santo cura que teníamos nosotros, Peralta Ramos, decía, mirá, en aquella época, en la crisis, primera crisis, de las 800 crisis que ha habido, en aquella época los santos se morían, ¿no? Hubo 2, 3, 4 así con fama de virtuosos, de santos que se murieron, enfermedad, accidente de auto. Los genios se iban de la compañía. Así que quedamos todos tarados, dice. Le usaba otra palabra, pero no la puedo decir. Y esto es un poco, ¿no? Lo de la resurrección. Bueno, estos muchachos, estos 11 desvalidos, digamos, sí. Pollitos mojados que están ahí, que no saben qué hacer, no saben si creer, no saben cómo reaccionar, ¿no? Es muy linda para mí esa imagen. Es el espíritu el que los va a mover, ¿no? No es ustedes, digamos, con fuerzas extrahumanas, sino el espíritu. María, que podemos decir que miró de lejos, como el pueblo fiel, pero que tenía más fe que todos, nos deja su experiencia resucitado en suspenso. San Ignacio inventa una meditación de un encuentro con Jesús con María, como diciendo, ¿cómo puede ser? No vamos a creer que no se encontró, dice. Pero, bueno, el hecho es que el Evangelio no está. Es decir, que María es puesta como imagen de la Iglesia, ¿no? Que va a recibir el testimonio que se continúa a través del testimonio de. En realidad, María es también Iglesia porque ella no necesita esta experiencia. No por necesitar porque no es humana, sino no necesita porque su fe siempre fue muy clara, ¿no? Muy transparente, muy pura. Así que a ella le pedimos que nosotros sí necesitamos esta experiencia del gozo. Digámosela con fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mañana tenemos